Primero necesito que te relajes, hombre. Ya, A ver, nombre completo. César Cubías. Solo así, Sí, a secas. a secas. ¿Y el Cubías es de mamá o de papá? El Cubías es de mi mami. De tu mami. Sí, ¿Cuántos años tenés, César? estoy por cumplir 28 ya. 28, todavía no los has cumplido. No, hasta el 29 de diciembre. Hasta el 29. ¿Cuándo naciste? El 29 de diciembre de 1982. O sea que tenés. A punto de los 28. Ahorita Ah, tengo 27. Ahorita tenés 27. Estás en la plenitud de la vida. No, yo ya me siento viejito, va, pero sí estoy cipote todavía. A ver, decime. ¿Vos siempre supiste que te gustaban los hombres? Sí, desde chiquito. ¿Nunca te gustaron las mujeres? Fíjate que realmente tuve una novia y viví con ella como 6 meses, pero ¿Viviste? viví con ella. Ah, o sea 6 que fue tu meses. mujer también. Sí, pero no fue algo así como, ay, quiero tener novia. Y cuando estuve saliendo con ella, pude comprobar que a mí me gustaba mi vecino. Ah, Y de de veras. hecho, en alguna ocasión hubo algo con él, entonces Ah, me por sentía eso. bien pura babosada porque ¿En era qué así como, seno de familia naciste? O sea, ¿cómo estaba configurada tu familia en el momento que vos veniste al mundo? mi mamá vivía con una tía, prima de ella, no, vivía con un primo de ella Ujú. y estaba separada de mi papá vivía en Usulután y se habían separado porque mi abuela dice que mi papá usaba drogas, Ah, dice que no era buena persona para mi mamá y no sé qué. Entonces mi mamá se fue a vivir con un primo de ella y entonces ese era el seno de mi familia. Era una familia bien conflictiva, me acuerdo, porque pasaban peleando mucho a cada rato por cualquier cosa. ¿de qué vivía tu familia? Mi mamá vivía trabajando, haciendo trabajo doméstico. Y obviamente como trabajaba en la casa de mi padrino, que es el primo de ella, no le pagaban suficiente. Ah, ya. De hecho, a veces creo que no le pagaban. ¿Dónde hiciste tu estudio de primaria? En Merliot, ¿En Merliot estudiaste? en una escuelita cerca de la casa, ¿En la Sabana? en la Sabana. Ah, sí, famosa la Sí, escuela ahí de la estuve Sabana. en la Sabana. Ah, ok. ¿Y nunca interrumpiste estudios en primaria? ¿Siempre lo hiciste de corrido? Sí, de corrido hasta el noveno. Y de hecho, desde el primer grado siempre me ganaba el primer lugar en ortografía. ¿Sos bueno en la fecha en ortografía? Buenísimo. Sí, Ah, sí, de veras. sí. ¿Y corregís a la gente cuando se equivoca? A veces. A veces, por no decir siempre. ¿Dónde hiciste tu bachillerato? Todavía no lo terminé. Ah, Pero estás en ese proceso. sí, ahorita porque como he estado Pero si lo inestable. iniciaste en alguna parte. Sí, en Santa Tecla. Ah, en Tecla. En Santa Tecla. Contame, quisiera saber en qué momento, en qué época de tu vida es que se puede decir que puedes iniciar esta historia sobre quién es César Cubías y todo lo que significa ahora. Pues esta carrera, por así decirlo, inició hace unos 10 años. 10 años. 10 años. Cuando me enteré de mi noticia que tenía VIH. Ok, entonces vámonos un poco más atrás. ¿Cuándo tuviste sexo por primera vez? Ay, no sé, yo desde chiquito. Desde chiquito Desde eras como los 14 años era bien dado. pícaro. Sí, era bien picarito. Me acuerdo que con mis compañeritos de la escuela, cuando estaba como en sexto grado, jugábamos en unos tubos Ujú. de construcción y nos encerrábamos a tocarnos. Ah, de veras. Entonces, desde como por ahí como los 12 años. Empecé. ¿Y en qué época fue que tuviste novia, decís? Ya tenía como unos 21 años. O sea que fue un paréntesis, llamemos, en Sí, tu vida fue un sexual. paréntesis bien feo porque, o sea, ¿Tu vida sexual la comenzaste a los 14 y tenías conciencia o pensabas en los riesgos o realmente, valía chonga? realmente no.
no sabía nada. O sea, medio había escuchado que había que protegerse y no sé qué, pero como yo no entendía. ¿Sabías usar un condón en esa época? No sabía usar un condón, era bien fea la historia porque yo escuchaba, pero era antes, en esa época como por el 2000, antes del 2000, todavía en el 97 era como bien tabú todo ese tema. Entonces, y quien hablara de condones, my God, o sea. ¿Cómo era tu carácter en esa época? ¿Sentís que, como dicen vulgarmente, se te notaba que era gay o solo cuando tú lo querías dar a entender? No, yo era un gay evidentemente evidente, valga la redundancia. Ajá. Era súper florindo, yo sentía que era un pavo real por tantas plumas que tenía. De hecho, siempre decían que yo era la loquita de la colonia. Entonces, ¿y qué clase de chavos o hombres, cualquiera de los dos, te buscaban en esa época? Estamos hablando de tus inicios. mis vecinos. Tus vecinos. Mis vecinos. Y generalmente a mí me gustaba ver a los cobradores de los buses. Aquello macho es lo que... Sí, porque yo decía, ay, qué hombre, decía yo, que no sé qué. Pero no me hacían caso, yo estaba muy chiquito. Ah, ya. Estás hablando de esa época de los 14, 15. ¿En esa época medio tuviste encuentros sexuales o sí era continuo que tenías sexo? No, era así como de repente, porque generalmente nunca estaba solo tampoco en mi casa. Cuando yo estaba solo yo aprovechaba y le llamaba al vecinito y le decía, mira, veamos una película de algo, que tengo este juguete nuevo, que no sé qué. Ah, mira. Sí, desde chiquito aprendí las técnicas. ¿Crees que por esa época fue que adquiriste el virus o más adelante? No, a mí me lo pasaron cuando yo tenía 9 años. ¿Cuando tenías 9 años? Sí, a razón de un abuso sexual. ¿De parte de quién? De un desconocido. Que no. Llegó a la casa a vivir de repente y así como llegó se fue. ¿Y fue una situación por la fuerza? ¿O tú querías? No fue tan a la fuerza, pero como ya a los 9 años sinceramente sí. No tenía conciencia. ¿Estás totalmente seguro que en esa época fue? Sí. ¿O es sospechas? No, estoy seguro. O sea que de entonces eras portador. O sea, eso lo comprendí hasta hace un par de años, haciendo cuentas y haciendo memoria de realmente qué es lo que sucedió. En varios medios de comunicación y cuando se te ha entrevistado, se menciona pues la parte oscura de tu vida en las calles y todo eso, pero entonces uno se pregunta, ¿cómo un muchacho con una vida normal, porque tu situación familiar es como la de miles de salvadoreños criados solo por su mamá, que la mamá casi nunca estaba porque tenía que trabajar, que estudiaba, sacaba buenas notas? Entonces, ¿en qué momento fue que comenzó esa desestabilidad? Ajá, sí, sería esta palabra. Comenzó todo como cuando tenía 14 años, porque resulta que en mi casa había problemas de violencia intrafamiliar. Mi padrastro tenía un amante y maltrataba mucho a mi mamá. Entonces ella comenzó a descuidarse de nosotros, comenzó a dormir prácticamente las 24 horas del día y nosotros estábamos así como, bueno, a mí de hecho me tocaba cuidar a mis hermanos. Menores. Y la bomba, digámoslo así, estalló como al año, como en el 97. Yo tenía 15 años. Ajá. Y a mí me echaron a la calle. Entonces mi mamá me mandó a internar en un lugar que se llama Remar, que es para alcohólicos y drogadictos. ¿Ya estabas consumiendo drogas? No, yo nunca en mi vida había tomado una gota de alcohol, nunca había fumado, yo no sabía que eran las drogas. De hecho me daba miedo porque a mí me habían inculcado que eso era para gente de la calle y no sé qué. ¿Y en sí por qué te mandaron ahí? Porque mi mamá no tenía dónde dejarme. Porque mi abuela le dio la espalda, mis tíos también. Y bueno, entonces ella lo vio así como, bueno, para que no estés en la calle, te vas a ir ahí. Pero resulta que cuando estuve ahí en Remar, me mandaban a la calle a pedir a los buses. Y a mí
dicen que yo soy de remar y no sé qué, y bueno. Entonces, Tenías 15 años cuando hacías tenía eso. 15 años, estaba a punto de los 16. ¿Y vivías situaciones de sexo con las personas con las que vivías? Adentro en remar, sí. Conscientemente y... No, eso en algunas ocasiones sí fue abuso sexual porque fue a la fuerza. Bueno, en su mayoría, en un 99%. O sea, solo había uno de ellos que me gustaba y pues yo le decía, vení, a dormir conmigo. Entonces podía decir que dentro de remar la gente sabía o era un secreto a voces de lo que pasaba contigo. No, era un secreto a voces. Era un secreto a voces bien irremediablemente denunciable. O sea, no, yo no podía hablar porque me iba peor. Y cuando pasaste este cambio de vida de estar en la casa, que te dejaron en remar, como tú dices, porque tu mamá no hallaba qué hacer, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo interpretaste eso? Un gran cambio. O sea, de estar en mi casa, tener mi comida y no tener que hacer nada para comer y estudiar, a estar en un lugar donde me mandaban a pedir y me pedían una cuota para la comida, era como viajar y aparte a la calle y a pedir. Yo cuando en mi vida había pedido dinero a nadie, entonces nada más que a mi mamá y era lo normal. ¿Y por qué zonas hacías eso? ¿Cómo? ¿Por qué zonas de San Salvador te Todo tocaba? San Salvador, mi ruta iba desde Ilopango hasta Santa Tecla, en todos los buses que pudiera subirme. Entendería yo que en ese momento estar en la vulnerabilidad de la calle, y creo que tampoco sabías tu estado de salud en ese momento, esa vulnerabilidad, ¿en qué afectó este proceso degenerativo, llamémoslo así, de la parte desordenada de tu vida aquí? Lo que pasa es que yo me salí de remar, a mí no me gustaba. Yo decía que si iba a estar ahí pidiendo para otro, mejor pedía para mí. Entonces me salí y aprendí a pedir en la calle. Siempre decía que era de remar, pero me quedaba en un hotel, en el centro, o me quedaba en cualquier lugar. Y en esas situaciones, cuando tenías oportunidad de tener sexo, lo tenías. Exactamente. ¿Era como una escapatoria para vos? Y quizás era una válvula de escape o una necesidad innecesaria, por decirlo así. Entonces, ¿Y qué pasó después? después me quedé sin dinero porque una vez me lo robaron los mismos vendedores de la calle y ya no tenía yo ni para pedir ni para vender nada. Entonces me quedé así como, bueno, ¿De qué edad estamos hablando ahí? estamos hablando de 17 años. 17, ya llevabas 2 años Sí. fuera. Y en ese momento comencé a dormir en la Plaza de las Américas. Salvador del Mundo. Aguanté lluvia, hambre. Yo me acuerdo que me iba a galerías y a agarrarme las sobras de las bandejas de la comida de la gente. Y allí intentaba ir al baño, lavarme la cara. Y tu estado de salud estaba bien en ese entonces. O sea, no había... Más o menos, no había ninguna complicación. ¿Y tú consumías drogas en ese entonces? Ya para esos 17... No, de hecho nunca consumí. Nunca las consumiste. Sí probé marihuana en Holanda, pero no fue algo que es nunca he consumido, a menos que sea alcohol y tal. ¿Cada cuánto tenías sexo? En la calle difícilmente. Era más violencia que otra cosa. Violencia. Sí, ahí para ir a dormir en una banquita había que dar seguro con todos y hablar de lo peor. Y me acuerdo que siempre tenía yo que hacer, desde temprano tenía yo que ir a marcar mi banca donde yo iba a dormir, porque si no me la quitaban, y el que me la quitaba lo tenía que sacar a patadas, porque si no me sacaban a patadas a mí del parque. ¿En qué parque te quedaba? Ahí en el de las Américas. Es el que... Sí. Y luego después, como era bien complicado, lo que hacía era que me iba a caminar toda la noche a la calle. Iba a caminar